alcaldesa de San Fernando, concejales, amigos y amigas. Me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Por qué debemos considerar el alcoholismo como enfermedad? Y ya no solo a los ojos de enfermos y familiares, que bien sabéis lo que es, sino a los ojos de la sociedad que estigmatiza tanto esta adicción. ¿Y el por qué? Porque no se comprende como se debería, ni se le da, por desgracia, la importancia que tiene. Comencemos por echar abajo algunos mitos alrededor de él, que suelen llevar a confusión y a no tener el respeto que realmente merece. Oímos demasiadas veces aquello de que no bebas, el alcohol es malo, pero en contraposición también escuchamos que el alcohol te hace sentir bien, te ayuda a relacionarte. Pero entonces, ¿en qué quedamos? En nuestra cultura, donde está tan estandarizado y es tan habitual el consumo de bebidas alcohólicas, en numerosas ocasiones pasamos por alto que las sensaciones que produce el alcohol se deben a que es una droga que afecta al sistema nervioso. El alcohol produce desinhibición y es por eso que las primeras fases de consumo puede provocar que nos sintamos y nos atrevamos a hacer cosas que antes ni se nos pasaban por la cabeza. Pero todo ello no se debe a que el alcohol sea un estimulante, sino que es un depresor que deprime el sistema nervioso del cerebro y libera los instintos más primarios. También tiene un efecto analgésico, disminuye el dolor y anestésico, ayuda a dormir. Por eso algunas personas afirman que les permite evadirse de los problemas y aliviar su malestar. Otro de los mitos más extendidos, sobre todo en la población joven, es que no hay diversión sin alcohol. Recordemos el problema que hubo la semana pasada con una chica, ¿no? Bueno, y realmente esto no es así, ya que en numerosas ocasiones la persona que bebe alcohol, rebosando sus límites, es el que acaba estropeando la fiesta. Tampoco ayuda a superar la tristeza y la ansiedad. Es cierto que puede reducir de manera momentánea los síntomas, pero si se utiliza con ese fin, es más que probable que acabemos siendo adictos a él y nos provoque aún más ansiedad. El alcohol puede hacer que olvidemos por un breve periodo de tiempo nuestros problemas, pero realmente no los soluciona, sino que produce un efecto contrario, mucha más tristeza. Y es que no llegan a ser alcohólicos los que ya tienen problemas psicológicos. La única condición necesaria para desarrollar la adicción es habituarse a consumir alcohol y perder el control sobre la sustancia, es decir, que ella sea quien maneje nuestra vida. Así que no intentemos ahogar nuestras penas en alcohol porque las muy puñeteras saben nada. Sabemos que la sociedad española es una sociedad en la que el alcohol está muy presente. Muchas de nuestras relaciones se desarrollan en todo el país. Y aunque nos parezca mentira, el alcohol es una de las drogas más duras, tanto por su capacidad adictiva como por el hecho de ser una de las drogas que más se consumen y que más problemas sociales y de salud ocasionan. Por dar algunos datos, en España hay más de 12.000 muertes al año relacionadas con el abuso del alcohol, bien sea por accidentes de tráfico o más etílicos o las enfermedades que ocasionan. Si lo contraponemos contra las 470 relacionadas con el consumo de cocaína o heroína. Fijaros. ¿Y aún deberíamos seguir pensando que el alcohol es una droga blanda? Siguiendo con el ejemplo, la heroína o cocaína no son drogas legales. Sin embargo, que una droga esté legalizada no significa que su uso sea seguro. Como decía anteriormente, el alcohol nos acompaña en muchos ámbitos de nuestra vida, celebraciones, reuniones, fiestas. Sabemos que está de moda también hacer botellón, pero de lo que demasiadas personas y jóvenes no son conscientes es que un alto porcentaje de ellos habrán tenido malas experiencias con el alcohol durante su vida, bien sea por peleas, por conflictos personales o incluso que lleguen a desarrollar algún trastorno. Aunque todos ellos no lleguen tampoco a desarrollar una dependencia, pero otros, sin embargo, quedarán ligados al alcohol y este terminará controlando sus vidas. Y es que existe la creencia errónea de que los alcohólicos son personas que beben a todas horas, alguien que se emborracha a menudo o que bebe porque tiene demasiados problemas. Pero un alcohólico es una persona que ha desarrollado una dependencia al alcohol, que con el paso del tiempo y el consumo habitual le han producido alteraciones a nivel físico y psicológico, que le impide decidir cuándo y cómo beber. Una persona puede estar en la
enganchada al alcohol y no haber desarrollado una dependencia física como tal, sino una dependencia psicológica, que suele aparecer mucho antes de esa dependencia física, aunque pensemos lo contrario. La dependencia psicológica es ese deseo irrefrenable de consumir en ciertas circunstancias, tales como reuniones sociales, cuando tenemos estrés, cuando tenemos problemas familiares o simplemente beber porque nos lo pide el cuerpo. En bastantes ocasiones hemos hablado en terapia de las creencias erróneas que existen en torno al enfermo alcohólico. Y he reiterado hasta la saciedad de que muchas personas piensan que los alcohólicos son solo aquellos que se encuentran en los bancos de los parques tirados, en los cajeros automáticos, durmiendo. Y aunque normalmente coincide, también hay otro grupo de alcohólicos que no se ve con tanta facilidad. Un alcohólico no tiene por qué haber llevado una mala vida, o incluso ser una mala persona. El alcohólico comienza a consumir igual que otras personas, pero la diferencia es que con el tiempo se convierte en costumbre y en hábito. Su organismo se va adaptando al alcohol y se convierte en una prioridad en su vida. Bien es cierto que el alcoholismo es una enfermedad crónica y una vez que se ha desarrollado la dependencia, esta se activa cada vez que se vuelve a consumir alcohol. Por eso, el objetivo primordial para poder comenzar una rehabilitación es el abandono por completo y para siempre del consumo de alcohol. Tenemos que tener claro que la adicción al alcohol no sucede de repente. Es el punto final de un proceso que suele comenzar en la juventud y que según van avanzando los años, van apareciendo los síntomas psicológicos y físicos de la enfermedad. Y tratando un poco el tema de los inicios del consumo, puede surgirnos la idea de si el alcoholismo se hereda. Es decir, que si de un padre o madre alcohólico pueden nacer hijos o hijas alcohólicos. Vemos que en algunas familias el alcoholismo se repite en varias generaciones, pero el alcoholismo como tal no se hereda. Aún así, tenemos que tener en cuenta que si desde edades tempranas una persona se habitúa a beber alcohol, tiene más probabilidades de sufrir el trastorno porque tiene más factores de riesgo de padecer. Por tanto, esa dependencia no surge por sí sola, ni de manera inmediata, sino que se va adquiriendo de forma progresiva y pasando por distintas etapas. La primera de ellas es la fase previa o de disposición y hace referencia a factores de riesgo y protección que aumentan o disminuyen la probabilidad de consumo y que se pueden englobar en biológicos, psicológicos y socioculturales. La segunda es la fase de conocimiento y está ligada a la disponibilidad del alcohol en el entorno de la persona y consiste en el conocimiento de los efectos que produce tanto de forma pasiva como de forma activa. Tras ese conocimiento tiene lugar la experimentación o inicio del consumo, o bien puede ocurrir que la persona deje de consumir directamente. Y esta elección estará muy relacionada con una serie de factores de riesgo y de protección ligados a la adolescencia y a la fase adulta temprana, que suele ser el momento donde se desarrolla la etapa del consumo. La cuarta fase es la de consolidación, el momento en el que se avanza y se da el salto del uso al abuso y posteriormente a la dependencia. En esta fase es donde puede aumentar el consumo e incluso puede llegar a ser la transición a otro tipo de sustancias, como cocaína. Si se deja de consumir por causas externas, por la presión de la familia, por lo que sea, pasaríamos a la fase de abandono o mantenimiento, la cual requiere una valoración por parte del adicto de que las consecuencias negativas del consumo son más importantes que las positivas. Y por último, bien sabemos, por desgracia, que existe una fase de recaída, habitual después de la fase de abandono del alcohol, y que puede producirse en cualquier momento, incluso años después del último consumo. Comentábamos antes, en la primera etapa de cómo se va forjando la dependencia, que los factores de protección y riesgo son algo clave. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de esos factores? Pues entendemos por factor de riesgo un atributo o característica individual, condición situacional o contexto ambiental que incrementa la probabilidad del uso o el abuso del alcohol. Por el contrario, los factores de protección son aquellos atributos, características individuales, condiciones situacionales o contextos ambientales que inhiben o reducen o minimizan la probabilidad del uso o el abuso del alcohol. Pero debemos de tener en cuenta que los factores de riesgo pueden estar presentes o no en un caso concreto,
Claramente, si un factor de riesgo está presente, es más probable que la persona use o abuse del alcohol que cuando no lo está, es algo lógico. La presencia de un solo factor de riesgo no determina que se vaya a producir un abuso de la sustancia, y su ausencia implica que no se dé. Los ámbitos en los que están presentes estos factores de riesgo y protección son amplios, pero me gustaría centrarme en dos de ellos, los familiares y los individuales. El grupo familiar es el ambiente donde la persona crece, desarrolla su personalidad y valores a través de las experiencias que va viviendo en él. Es por eso que lo consideramos el primer agente socializador. Y aquí debemos de tener en cuenta varias cosas. El apego con los padres, que influye de forma destacada en el desarrollo de la personalidad y la adquisición de recursos para afrontar dificultades futuras. Aquí sería el de saber decirte no. Otro factor importante es el clima familiar. A medida que aumenta la importancia que le otorga la familia, se incrementa la supervisión familiar de los padres sobre los hijos, disminuyen de manera considerable las conductas de riesgo. Y por otro lado, tenemos los factores individuales. De hecho, alguna vez ha salido este tema en las terapias, sobre todo en base biológica. Es decir, si el consumo está programado de cierta manera en nuestro cuerpo y hay personas que tienen tendencia a ser consumidoras adictas. Pues la predisposición genética influye sobre los patrones de consumo del alcohol, como puede ser el metabolismo de ese propio alcohol y la respuesta psicológica que tenemos hacia él. También hay varias características individuales de las personas que consumen que influyen en el desarrollo de los patrones de consumo. Una de ellas, por ejemplo, es la edad en la que se comienza a consumir. Ese impacto es modulado por el entorno en el que una persona joven comienza a beber por primera vez. Por tanto, no podemos afirmar que la adicción al alcohol sea hereditaria, sino que hay muchos factores que condicionan la dependencia. Y no es de extrañar que si la propia sociedad niega, en no pocas ocasiones, la existencia del alcoholismo como enfermedad, viéndose como coloquialmente un vicio, el enfermo alcohólico sea también que lo haga, a pesar de sus consecuencias negativas, tanto físicas, psicológicas o familiares. Y es que no podemos olvidar que la palabra alcohólico tiene connotaciones negativas, pero ser alcohólico no es cuestión de mejor o peor moral, ya que podemos pensar que el enfermo, durante su etapa de consumo, tiene control sobre sus acciones y que las decisiones que toma lo hace intencionadamente. Pero en realidad no es así. Todo el control de su conducta es dominado por la adicción. Sabemos que el alcoholismo es un consumo excesivo de alcohol caracterizado por su acción prolongada en el tiempo. Y una característica común y central en las conductas adictivas es esa pérdida de control. La persona adicta no tiene control sobre su conducta, además de que ella le produce a la vez dependencia, tolerancia, síndrome de abstinencia y una incidencia negativa importante en su vida, que será, en muchos casos, la causa de buscar tratamiento o que en la mayoría de las ocasiones le fuercen a buscarlo. Pero entonces, ¿cómo podemos saber si existe esa dependencia? Vamos a ver algunos de los criterios de este médico, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. En primer lugar, tiene que existir la existencia de un patrón desadaptativo de consumo de la sustancia, claro, que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativo y que está expresado por tolerancia, que es esa necesidad de cantidades crecientes de la sustancia para conseguir el efecto deseado. Síndrome de abstinencia, en el que se toma la misma sustancia o una muy parecida para aliviar o evitar los síntomas de la abstinencia. Esta sustancia se toma con frecuencia, en cantidades mayores o durante un periodo más largo que inicialmente se pretendía. También existe un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir el consumo, empleándose mucho tiempo en actividades relacionadas con él, con la obtención de la sustancia y reduciéndose, en este caso, las actividades sociales, laborales o familiares. Y por último, se continúa tomando la sustancia a pesar de tener conciencia de los problemas psicológicos, físicos que aparecen causados o exacerbados por su consumo. Por ejemplo, una continua ingesta de alcohol sabiendo que produce problemas hepáticos. Y entonces, ¿cómo podemos saber si hay un uso, un abuso o una dependencia del alcohol? El uso es el consumo del alcohol que no produce consecuencias negativas en la persona o que ésta no las aprecia, por ejemplo, beber de forma esporádica.
El abuso se produce cuando hay un uso continuado de la sustancia, en este caso del alcohol, a pesar de las consecuencias negativas que derivan de él. La dependencia, sin embargo, surge como consecuencia de su uso excesivo, que genera consecuencias negativas importantes a lo largo de un amplio periodo de tiempo. Es importante que tengamos claros estos conceptos para que no nos lleven a error. Y solo por dar un par de datos. El porcentaje de personas que consumen alcohol en España por encima de los límites que podríamos considerar moderados, que es lo que sería un abuso, es de un 20% de la población. Y si nos referimos a personas adictas a él, la cifra es de alrededor de 2 millones de personas de los 46 millones y medio, más o menos, que vivimos en España. Todavía podemos seguir pensando que el alcohol no es una enfermedad, poco a poco y en los primeros momentos, pero de forma muy rápida después, la vida deja de ser lo que era antes del consumo para convertirse en un caos a todos los niveles. Con ello, no pretendo dar un mensaje basado en el miedo, sino en la concienciación sobre el tema. Una vez que la adicción se instaura, no existe curación, entendida como el estado que tenía la persona antes de ser adicto. Porque en el momento en el que se ha desarrollado la dependencia, siempre habrá en la persona alteraciones físicas y psicológicas que pueden permanecer más o menos latentes. Es como cuando aprendemos a montar en bicicleta. Una vez que adquirimos el hábito, nunca se olvida. Aunque decidamos montar en bicicleta nunca más. Si en algún momento deseáramos volver a montar, nuestro cuerpo realizaría los movimientos de forma automática. ¿Os ocurre algo parecido con las adicciones? Aún así, con terapia y apoyos necesarios, la persona alcohólica puede aprender a vivir sin alcohol, a recuperar su libertad y a volver a ser el dueño de su cuerpo. Y me gustaría acabar, como siempre hago, con una frase de Tom Clancy que dice: fija tus ojos hacia adelante, en lo que puedas hacer, no hacia atrás, en lo que no puedas cambiar. Bueno, pues espero que os haya gustado la ponencia de Sandra y ahora os dejo con el doctor Rubio, ¿vale? Bien, buenas tardes. Perdonadme, pero prometo que he llegado tarde porque no podía aparcar. Bien, gracias, presidente, por invitarme a estar aquí con y la verdad es que sois casi como mi familia. Incluso mi mujer dice que sois más que mi familia. Paso más tiempo aquí que en casa. Entonces, pero bueno, gracias por estar aquí. ¿Alguien no conoce esto? Esto es un documento que si os metéis en la página de Facoma, pues es un documento que os lo podéis bajar. ¿Alguien no se ha metido en la página de Facoma y le dejamos que se meta ahora? ¿Alguien? ¿Puede levantar la mano el que no se ha metido en la página de Facoma? Mucha gente, Presidente, deberíamos de cobrarles a los que no se han metido en la o comprar el ordenador. Bueno, pues, y los que se han metido, ¿os habéis bajado habéis leído este documento? Bueno, este es un documento que hemos hecho entre todos. Este es el programa terapéutico de Facoma. Este es el programa terapéutico de las diferentes asociaciones alcohólicos que están bajo el paraguas de Facoma.
Es posible que algunos de vosotros no lo hayáis leído, otros sí, pero es gratuito. Son pues 37 páginas, se lee con relativa facilidad y este es vuestro programa. Y me gustaría que entendieseis, hombre, alguien puede decir, hombre, para venir a hablar del programa, para venir a hablar de mi libro, pues para eso nos lo leemos en casa y no venís a escucharme, ¿no? Bueno, quiero poner en contexto, quiero poner en valor vuestro programa. Lo conozco muy bien porque lo hemos escrito entre bastantes personas y esta es la síntesis de 30 años de experiencia de miles de familias que han pasado por esta federación, por FACOMA. Es un programa que habla, bueno, de qué es FACOMA, habla de qué es la enfermedad, que prácticamente coincide más o menos, ¿no? El lenguaje que queremos utilizar, que es un lenguaje nada técnico, coincide con lo que Sandra ha comentado, de cómo se inicia la enfermedad, cómo se desarrolla la enfermedad y cómo aparece la dependencia por el alcohol. Y luego hay dos apartados donde se habla de cuáles son las diferentes fases por las que atraviesa una persona con dependencia alcohólica desde que se pone en tratamiento hasta que ha pasado una serie de años y de alguna manera el grupo en el que uno está, el grupo en el que uno acude, pues bueno, entiende que ha hecho un recorrido, entiende que se ha realizado un proceso de maduración, incluso si uno considera que ha llegado pues, a la situación que se recoge en algunos de en la etapa 5 o en la etapa 6, pues de alguna manera uno podría pensar que uno está recuperado. Eso no significa que uno piense que la recuperación consiste en que ya puede haber este problema, como bien decía Sandra, pero de alguna manera lo que hemos querido poner aquí es lo que en este momento, en estos últimos años que hemos estado confeccionando este programa, pues entenderíamos que es la recuperación. Lo mismo, el mismo camino, las mismas 6 etapas aparecen para los familiares. Alguien puede preguntar, ¿un programa parecido a este lo tienen otros grupos? No, solamente Alcohólicos Anónimos tiene un programa escrito y que bueno, se distribuye por todos los lugares donde Alcohólicos Anónimos está implantado. Pero hay grandes diferencias entre el programa de Alcohólicos Anónimos y entre el programa Ayúdanos. Las diferencias son importantes, os las digo porque muchas veces es bueno que sepamos dónde estamos, qué valores compartimos, por qué es este nuestro programa y nuestro grupo. Y pues, porque entiendo que hay que ponerlo en valor, ¿no? A lo largo de los años, cuando hemos intentado ver qué otras asociaciones tienen un programa parecido, no lo hay. En este momento yo diría que en Europa solamente habría 2 asociaciones que tienen un programa escrito: Alcohólicos Anónimos y vosotros. Y de alguna manera el programa del que participáis, el programa en el que estáis, es un programa que tiene muchos puntos diferentes, desde mi punto de vista, mejores que otras asociaciones. Si os lo habéis leído, pues veréis que para el enfermo alcohólico hay 6 etapas. Hay una primera etapa que consiste en acudir a la terapia, darse cuenta de que el alcohol es un problema, y lo que venimos haciendo,
yo venimos porque he tenido el privilegio de estar con vosotros y de poder escribir con vosotros el programa, pues uno se va dando cuenta que este programa es fruto de muchos años de experiencia. Hay una perspectiva positiva, esa frase que decía Sandra, ¿no?, que le he apuntado, ¿no?, el alcohólico lo es para toda la vida. Eso es lo que quiere decir Sandra, pero no estoy de acuerdo. La enfermedad es para toda la vida, pero no es sujeto, ¿no? Yo tengo una diabetes, pero no soy un diabético. Si yo tengo miopía, pero podría operarme y dejar de tenerla. Las personas tenemos enfermedades, pero no somos cada cual cosa, porque parece que por lo que yo he visto, por lo que me habéis enseñado, yo he visto a muchísimos de vosotros cuando llegasteis a una asociación, llegasteis al hospital y erais de una manera, os comportabais de una manera, y al cabo de los años, después del tratamiento, después de la terapia, sois de otra manera y os comportáis de otra manera. ¿Cuál era el alcohólico antes o el de ahora? Antes era uno y ahora es otro. Antes se comportaba de una manera y ahora es otra. ¿La enfermedad estaba? La enfermedad está, sí, pero el sujeto es distinto. Entonces lo que quiero que entendáis es que, bueno, las personas tenemos enfermedades, pero esta enfermedad, la dependencia por alcohol, es una enfermedad que mientras estamos bebiendo nos destroza y destrozamos, pero cuando estamos en abstinencia, cuando estamos en una asociación, es una enfermedad de la que yo, algunos de vosotros, os he oído decir que gracias a venir a la asociación, gracias a darme cuenta de que tenía esta enfermedad, gracias al grupo, soy una persona distinta. Incluso hace unos meses cuando estuve aquí, pues uno de vosotros, que venía con su mujer, que no sé si está por aquí, dijo que él desde que estaba aquí era mejor persona. Luego lo comparó su mujer. Por lo tanto, yo creo que es importante que sepamos dónde estamos. Os decía que en esas 6 fases que se describen muy bien, la primera fase tiene que ver con darnos cuenta de que tenemos un problema con el alcohol, de que hay que parar de beber. ¿Cuánto estamos en esa fase? En general, estamos poco tiempo. La mayor parte de vosotros, cuando paráis de beber, a las pocas semanas, a los pocos meses, muchos incluso decís, esto es muy fácil, yo pensaba que esto iba a ser más complicado, pero ¿cómo puede ser si ni siquiera tengo deseos de beber, ¿no? Esta es la luna de miel que suele ocurrir en la mayor parte de vosotros cuando dejáis de beber. La segunda fase tiene que ver con darnos cuenta de que esta enfermedad no es solo una cuestión de fuerza de voluntad. Esto es una enfermedad que, como decía Sandra, en muchos momentos nos condiciona para que cuando tenemos que decidir, parece que pongamos más elementos en la balanza de seguir bebiendo que en la de parar. Pero, fijaros, el individuo cuando decide beber, bueno, es posible que cuando uno se levanta por la mañana y se levanta con el reloj y se vea abocado a tener que beber para quitarse los temblores, para poder funcionar, para poder ir a trabajar, es posible que la libertad esté mermada, es posible. Pero el sujeto sigue siendo libre. No hay nadie le pone una pistola detrás. Lo que sí que es cierto es que en tanto en cuanto el individuo pone más distancia de la bebida, el sujeto es más libre, es más responsable. Yo recuerdo que en la época en la que yo trabajaba por aquí, gente en San Blas, que veía personas dependientes de la heroína. En aquella época se pensaba que el síndrome de abstinencia de la heroína, el mono de la heroína, era insufrible, era inaguantable, y muchos de ellos justificaban que tenían que robar, amenazar, vender en los semáforos para poder conseguir las papelinas y poder inyectarse su dosis de heroína. Y muchas veces se veían muy mal cuando tardaban más días de los que ellos pensaban
o encontrarles una cama para desintoxicarse. Bueno, pues en aquellos años yo vi como pacientes míos se quedaban en casa, pasaban el mono en casa durante 5, 6, 7 días y no ocurría nada. Los dos eran libres y tomaban sus decisiones. Es cierto que uno es más libre en tanto cuanto está más alejado, pero lo que quiero que entendamos es que cuando hablamos de responsabilidad y de libertad, el sujeto no tiene abolida su libertad cuando está bebiendo, está disminuida, pero el sujeto sabe lo que está haciendo. Si no, no podríamos entender cuántas noches muchos de vosotros os acostabais sufriendo y diciendo: mañana es el último día, mañana no vuelvo a beber. Erais conscientes de lo que estaba pasando, erais responsables de lo que estaba pasando. Entonces, la primera etapa, como os decía, tiene que ver con darse cuenta de que el alcohol nos da problemas y hay que venir a la asociación, hay que ir al médico y hay que parar de beber. Y la segunda etapa tiene que ver con darse cuenta de que esto es una enfermedad y de que esta enfermedad, claro que nos disminuye la capacidad de decisión, pero no nos la suprimos. No nos convertimos en robots cuando estamos bebiendo y en hombres libres cuando dejamos un beber. Y somos robots y la cosa en otro. Por tanto, primero hay que dejar de beber, darnos cuenta que esto es una enfermedad, pedir ayuda. Hay un periodo que es complicado en esta segunda etapa, cuando muchos de vosotros, después de llevar 3, 6 meses sin beber, pensáis que esto es una cuestión de fuerza bruta. Muchos de vosotros decís: esto yo lo tengo superado. Con lo que he aprendido de la asociación, 2 meses de terapia y con lo que más o menos me manejo, esto es pan comido. Y muchos de vosotros abandonáis la asociación en los primeros momentos porque llegasteis a pensar que esto es una cuestión de fuerza de voluntad, sin llegar a entender que, como antes decía Sandra, hay en el cerebro una serie de estructuras que las hemos alterado como consecuencia del alcohol. Y como las hemos alterado, pues el alcohol, para la persona con dependencia por el alcohol, igual que el tabaco, para el que depende del tabaco, igual que la heroína, para el que depende de la heroína, para ese cerebro instintivo, el alcohol manda más que comer, que beber, tener una relación sexual, incluso que el cariño de los otros, ¿no? Entonces, esa parte del cerebro está alterada y esa parte del cerebro, como decía Sandra, es la que, si no bebemos, bueno, pues estará ahí, pero en cuanto bebamos, otra vez se pone en marcha. Es muy importante que sepamos que para ese cerebro que hemos alterado como consecuencia de la bebida, para ese cerebro que se encarga de donde están almacenadas una serie de conductas que son muy importantes para la supervivencia de nuestra especie, en esa parte del cerebro que decía Sandra, donde lo alteramos como consecuencia de beber, en esa parte del cerebro están guardadas la memoria de 3 conductas que son imprescindibles para que nosotros podamos vivir. Está guardada la memoria de la conducta de comer, cuando nacemos, nadie nos ha enseñado a mamar del pecho. Está guardada la conducta de beber, cuando nacemos nadie nos dice cómo hay que beber y lo hacemos de manera instintiva. Está guardada la conducta sexual, incluso está guardada la conducta que tiene que ver con la relación social, ¿no? Esa parte del cerebro es tan importante, porque fijaros, están guardadas conductas muy importantes. Bueno, pues en la persona que tiene una dependencia por el alcohol, la guardamos en el mismo lugar donde están guardadas esas otras conductas. Por lo tanto, para la persona dependiente del alcohol, beber es algo que es vital, tiene valor de supervivencia. Por eso es tan difícil a veces